en la ricura de la palabra. Gloria a Jesús. La palabra de hoy se encuentra en San Mateos capítulo 6, versículo número 5 hasta el 8. Gloria al Señor. Voy Amén. a volver a repetirlo para que usted en su hogar nos acompañe en las escrituras y tenga papel y lápiz. Gloria al Señor. Para todo lo que nosotros hablemos, usted lo pese. Gloria al Señor. Bajo lo que tiene que ver con el contexto de la palabra y vea que estamos navegando sobre ella, no sobre un conocimiento que nosotros pensamos. No, es sobre lo que dice la palabra, que es infalible, gloria al Señor. Y voy a volver a repetir, estamos en Mateo 6, capítulo 5, y la palabra de Dios se lee la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando ustedes oren, estoy en la versión nueva, voy a cambiarlo, gloria a Dios, un momentito. Permítame, gloria a Jesús, voy a ir a la versión Reina Valera 1960 y dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El número 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Gloria al Señor. Y dice en el número 7: y orad, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué necesidad tenéis antes que lo pidáis. Vosotros oréis así. Y entra en lo que viene siendo, gloria al Señor, la oración que el Señor les deja establecido. Pero quiero volver al número 5 cuando dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ellos tendrán su recompensa. Gloria al Señor, aleluya. Indagando sobre esto, mi querido amigo pastor, uno de los ataques grandes que ha tenido siempre a través de los tiempos, siempre ha sido la oración, siempre ha sido cuestionada. Vamos a estar hablando sobre eso, mi querido amigo. Pero Jesús nos deja el modelo de la oración. O sea, ¿qué es la oración, pastor? ¿Qué es la oración? La gente a veces piensa que la oración es, pues, solamente es doblar rodillas, decir 2 o 3 cosas. Pero ¿qué es la oración como tal? ¿Qué es la oración? La oración es una conversación entre ¿quién? Entre tú y el Padre, que estás conversando con Él. O sea, Amén. habla aquí sobre una de las oraciones. Vámonos a ir al contexto de este texto, porque es interesante, porque Jesús les amonesta a ellos y les dice que no sean como los hipócritas. Si buscamos la definición hipócrita, ¿qué significa? Alguien que está fingiendo ser quien no es. Y ahí estaba el problema. El problema no era que oraban de pies, porque nosotros podemos estar en nuestro trabajo de pies, podemos estar en diferentes lugares, y el problema era que estaban orando ¿para qué? Para ser reconocidos. Una posición que lo llevaba a ellos para exclamar y ser que alabado por a lo mejor su léxico, su manera de orar, todo eso. Y había algo ahí que al Señor no le gustaba. Bueno, de hecho, amado, el contexto, cuando usted lo habla, si vamos a los versículos anteriores, Él les da una cátedra acerca de aquellos que dan sus limosnas en público. Yes. Y estaba hablando de que muchas personas, sobre todo los maestros de la ley, escribas, saduceos, fariseos, en los templos, ellos daban con bastante que pudiera notarse, ¿verdad? Bastante, que daban mucha ofrenda, que daban limosna. De hecho, hay una parábola bien interesante cuando la viuda pobre da una moneda, ¿verdad? Y se mofan de ella porque solamente da una, porque ellos dan en cantidades. Entonces, en el contexto de este pasaje, Él les da una sugerencia de que cuando den limosna, que no sea en público para que la gente lo vea. Si lo van a dar, que lo hagan con moderación. Y ahí es donde Él les dice: no sean hipócritas. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que en otra ocasión dice que dice un dicho bien popular, ¿verdad? Allá afuera, que lo que hagas con tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Y la Biblia la Biblia lo menciona también. Lo único que la gente lo hace bien popularizado, por eso lo hablo, que es un dicho popular, ¿verdad? Pero es una verdad. O sea, todo lo que vayamos a hacer, lo tenemos que hacer con la moderación como hijos de Dios, honrando a Dios y no viendo de menos a los demás, porque eso es parte de la humildad. Recuerden que el miércoles pasado hablábamos manso y humilde.
humilde. Y entonces parte de la humildad es no ver a los demás por encima. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que ver a los demás mejor o mayores que tú. Entonces cuando tú das una ofrenda, cuando tú das una limosna, que en este caso la Reina Valera lo menciona con estas palabras, que no sea para que demuestren que tú tienes dinero o que tú das más que los demás, sino que más que un carácter externo, debe de ser un carácter interno. Más que una actitud, externa, debe de ser un carácter interno, debe ser de carácter interno. La oración no es algo que se aprende y hacerlo con palabras elocuentes, sino que la oración es un estilo de vida. La oración es la naturaleza, debe ser natural en nosotros orar, dirigirnos al Padre, buscar al Padre en oración y buscar un lugar íntimo. ¿Para qué? Para que no seas interrumpido con la comunión. La comunicación nos da comunión con el Padre. Para eso es la oración. La oración, si lo definimos con palabras muy sencillas, podemos decir que son palabras o conversación que uno tiene con otra persona. En este caso, una conversación íntima con nuestro Padre. Cuando usted y yo hablamos con nuestras esposas, estamos orando. No sé si usted ha ido a eventos, a conferencias de tipo seculares, que ellos le llaman la oratoria. La oratoria es un esquema de palabras que se dicen organizadas para dar a entender a un público de que se está hablando. Entonces se denomina como una oratoria. Entonces la oración es una conversación que yo tengo personal con Dios. Y eso me va a ayudar a conocer a Dios, a entender a Dios, a escuchar a Dios, a ser amonestado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se conecta con el Padre en oración. Cuando estamos en una conversación con nuestras esposos o esposas y esposos, cuando estamos en una conversación íntima, nos conectamos. Somos uno solo. Nos logramos entender. Nos logramos comprender. Entonces, si cuando tú vienes en la comunicación con tu esposa, con tu pareja, con la que tú tienes al lado tuyo, la comunicación nos da un sentido de comunión, y eso es oración. Pero como estábamos hablando, y quien modeló más la oración en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Pero desde el tiempo antiguo siempre los hombres de Dios, Moisés, todas estas personas siempre llevaron una vida de oración, y hubo resultados en esa vida de oración que tuvieron estas personas. Pudieron, como usted acaba de, cuando comenzó, nos ayuda a fortalecernos la relación entre nuestro Señor Jesucristo, conocerlo, porque como usted acaba de decir, cuando nosotros oramos, intimamos, conocemos a profundo, sabemos distinguir la voz de Dios, y empiezan a emanar esos frutos dentro de nuestra vida, y crece en nosotros volver, mis queridos hermanos, volver a tener esa conexión con el Señor, porque la Biblia dice que el espíritu y la carne siempre están en pelea. La carne no quiere orar y uno tiene que someterlo, y hoy más que nunca hemos minimizado el poder de la oración, hemos minimizado la oración, que es eficaz, que la necesitamos hoy más que nunca, viendo lo que está sucediendo en este mundo que va acelerado entre la maldad y entre tantos aspectos, y Jesús a cada momento, varón, oiga esto, que es interesante, Él hacía milagros, y tenía multitudes, pero en ciertos momentos Él dice, despidiendo la multitud, se fue aparte a orar. O sea, Él buscaba de nuevo esa comunicación siempre con el Padre, donde emanaba toda la fuerza, todo lo que Él necesitaba. Aún Él siendo Dios, necesitaba esa conversación con su propio Padre, porque lo amaba, porque lo extrañaba. Y como usted acaba de decirlo, cuando nosotros intimamos con la persona que amamos, que es nuestro ser, nuestra esposa más allegada, extrañamos y hablamos, y las conversaciones, como usted acaba de decir, se tornan y estamos horas. ¿Cuánto más no con nuestro Maestro? Entonces, Jesús, tenemos que volver a la rodilla, tenemos que volver a la oración, tenemos que volver a esa vida íntima que Jesús nos la modeló, porque Jesús se lo está diciendo a sus discípulos y a todo el que lo está escuchando. Le dice,
han cambiado la oración. ¿Por qué? Porque había un problema. Dice aquí que eran como los hipócritas. Pero si nosotros vamos a lo que usted acaba de decir, el contexto de todo lo que Jesús está hablando, los hipócritas hacían eso para llamar la atención. Pero también tenían problemas con las personas. Te voy a explicar. Porque a veces tenemos contienda y esa contienda no nos deja que la oración fluya como tal. Dígamelo por versículo bíblico, seguro que sí, porque para eso está la palabra. Claro que sí. Y cuando estéis orando, dice Marcos 11:25, Jesús hablando, perdonen si tienen algo en contra de alguien, para que su Padre también que esté en los cielos los perdone y la oración no sea estorbada. E incluso nos habla que si tenemos problemas con nuestras esposas, oiga bien, puede que nuestras oraciones puedan estorbadas. Para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Habla de un estorbo. Y los fariseos vivían una vida hipócrita. Una vida ya usted sabe, de abuso, de poner carga sobre la gente. Pero era por ser alabado. Y Jesús no quería eso. Amén. Esa oración al Señor no le estaba agradando. Digo, yo no quiero que sean como ellos. Amén. Así yo es. no necesito que la gente sepa que yo sé orar bien. Yo lo que necesito es orar bien para que el Señor me cambie, sea donde sea. Pero más habla de una intimidad. Vamos a llegar a eso. Eso es bien interesante. Usted ha hecho unas palabras interesantes que me abren a mí a dos preguntas. Jesús le dice a los fariseos, ustedes no saben orar. Y a muchas de las multitudes, ¿por qué? Una de las cosas que usted dijo fue de que lo más que Jesús hacía era orar. Yes. ¿Por qué Jesús oraba? Porque esa era su naturaleza. Ese es su origen, su naturaleza, la oración. ¿Y por qué le dice a los sacerdotes, ustedes no saben orar o han perdido el propósito de la oración? Porque ellos habían perdido su naturaleza. Entonces, la oración no es una oratoria o saber orar bien o tener palabras elocuentes para orar. Pero vamos un poquito más profundo, hermano, ¿de dónde viene la oración? Yo creo que mucha gente se ha empezado a preguntar, ok, estamos hablando de que Jesús oraba, estamos hablando de que Jesús amonestó a los sacerdotes por la forma de orar y muchos aspectos, pero veamos el origen de la oración. ¿Dónde comienza la oración? Mira, vaya conmigo al Génesis capítulo 1. Versículo 26 y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Escucha bien, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esto me da a entender de que todo el carácter o la naturaleza de Dios fue infundida en el hombre. Entonces, por naturaleza, usted y yo tenemos que orar. La misma palabra. Porque se trata de eso mismo, de una intimidad. Hay una esencia que fue puesta en nosotros que nos insta a eso, pero la carne no nos deja, varón. La carne hay que ser realista, porque es interesante. La carne, el hombre caído que cayó, el hombre caído cuando se separa, pierde esa comunión y es difícil, al menos que por medio de Cristo. Por eso, varón, como usted acaba de decir, desde tiempos antes, la oración siempre viene siendo atacada por muchos filósofos. Y yo puedo traerte algo rapidito que yo estaba buscando. Dice que la oración ha sufrido ataques de muchos personajes a lo largo de la historia. El gran filósofo Immanuel Kant dice que la oración es un arrebato de locura. Mira lo que dicen estos filósofos, que es un arrebato de locura, un delirio de religión, un culto inefable, un fanatismo religioso y una auténtica hipocresía. Mira cómo el mundo lo describe, o sea, que usted y yo estamos locos. Porque ellos lo están viendo en el parámetro de la carne, de lo físico. Pero lo que te quiero llevar a decir, amigo, es que siempre va a atacar esa manera de cortarnos la comunicación. Hablamos sobre qué, sobre tener una conexión. ¿Con quién? Porque la oración nos conecta totalmente a yo tener una intimidad siempre con el Señor. Fíjense, amado, que dentro de la filosofía ellos mismos se contradicen. That's right.
¿Por qué? Porque si usted mira las diferentes prácticas filosóficas, siempre lo incitan a ir a una meditación. Y cuando ellos están meditando dentro de las filosofías que sean, y no nos vamos a detener a mencionarlas porque no es el punto, No, si estuviéramos entonces ellos tratan de encontrarse a sí mismos en su interior y tener una conexión con algo sobrenatural. That's right. Entonces, desviando a Dios, entre ellos mismos. Y tengo muchos filósofos aquí también. Pero lo curioso es que es lo mismo que nosotros practicamos, pero de una manera más visible. Entonces ellos le llaman locura, pero Pablo dijo, lo que para el mundo es locura, para mí es vida. ¿Me entiendes? Entonces para ellos es locura y para nosotros es vida. Es bien interesante ver de que el mundo siempre va a tratar de transgiversar, siempre va a tratar de cambiar el concepto original de lo que es la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque la vida que nosotros tenemos o practicamos no es una religión. Nuestra vida debe de ser y tiene que ser una vida constante en oración, porque es la manera como vamos a manifestar de aquel que hablamos. Seguro que sí. Usted no puede hablar, como dijo al principio, yo puedo hablar del pastor Odimir, pero si no lo conozco, yo solamente puede decir, yo sé de él, pero yo no le conozco a él. ¿Cómo es que vamos entonces a conocer a Dios y a hablar a Dios y a manifestar a Dios por medio de la oración? Mire, Zacarías, el capítulo 4, 6 dice, no es por fuerza, es por el Espíritu. Otras versiones dice, no es por la carne, sino por el Espíritu. La oración no es algo exterior de la carne, sino que la oración es espiritual, es del Espíritu, es una necesidad que viene de nuestro espíritu. Recuerde que nosotros vivimos por causa del Espíritu de Dios. La palabra dice en el Génesis de que Dios sopló vida, sopló el Zoe, sopló el aliento en nosotros, y todo lo que usted y yo contenemos dentro de este estuche es de Dios, le pertenece a Dios, tiene la imagen de Dios, tiene la semejanza de Dios. ¿Qué pasó, hermano, cuando Adán y Eva pecaron en el principio? Dice la palabra de cuando ellos pecaron y fueron abiertos sus ojos, se escondieron. Y vino Dios, en el capítulo 2, usted lo puede encontrar en el capítulo 2, vino Dios y empezó a buscarles y a hablarles. Y los encontró escondidos. ¿Por qué? Porque el pecado siempre nos va a separar de la manifestación gloriosa de Dios. Y recuerde bien, hay que saber entender entre el pecado y la condición de los deseos de la carne, que nos van a separar siempre del propósito de Dios. Entonces, ¿qué hace la oración? La oración nos va a acercar al propósito de Dios. Y nos ayuda también en todas las tentaciones. Claro. Cuando Jesús, antes de ser, incluso Jesús le modela, que es nuestro modelo a seguir, hermano. Es nuestro modelo a seguir, Jesús. Si usted ve en todos los evangelios sinópticos, en todos los evangelios, e incluso todos los apóstoles, todos los siervos de Dios, siempre después del aposento, tomaron esa posición de que ver la victoria en la oración. El cristiano tiene que orar, nosotros tenemos que orar. Usted no me diga que conoce al Señor, como usted acaba de decir, y nosotros tenemos que tener una vida de oración continuamente en nuestra vida. Hay versículos que lo apoyan, ¿sabes? Habla de nosotros estar alegres, de orar sin cesar. Mira cómo lo habla, orar sin cesar, o sea, estar continuamente, no hacerlo, y está bien hacerlo de rodillas, no me malinterprete, hermano, por favor, porque el tema que hoy Dios nos está dando es para que nosotros volvamos a tomar, le demos seriedad a lo que es la oración, que nos va a mantener de pie, y que no solamente lo pongamos en una sola posición, sino en un estilo de vida, como usted acaba de decir, que dentro de, yo oro en mi trabajo, varón, oro en mi casa, pero en mi trabajo también estoy en continua comunicación con el Señor, hablando con Él, dándole gracias. A veces hay accidentes que Dios me ha librado y gracias, Señor, y comienzo una oración a diario, en donde quiera que estoy, en mi gimnasio, en mi casa, limpiando, lo que sea, whatever. ¿Me está entendiendo? Sí, en todo momento es una oración. Es que la oración no es una postura que tú tomes. Y aquí lo dice. Si es una condición interna. Y eso es lo que... Es una naturaleza. Y eso es lo que yo quiero que hablemos, varón.
Porque cuando hablaba de la hipocresía de los religiosos, habían establecido el orar de pie en un lugar. ¿Sí me estás entendiendo, Claro. varón? Sí entendemos que el contexto era ser visto, pero ya estaban acostumbrados ¿a qué? A eso. O sea, que en sus casas vivían una vida sin comunicarse ni nada. E incluso lo que estaban haciendo al Señor no le agradaba, porque el Señor mira y pesa los corazones. Amén. O sea, todo fue descubierto y le dijo, no hagan como ellos. Como ellos. Ustedes no hagan como ellos. Que ellos aman orar en las esquinas. Para ser visto. Entonces, el propósito, amado, de que Jesús muestra es la intención del corazón de ellos a través de una práctica, no la naturaleza o la necesidad de orar ante el Padre. Y podemos caer ahí. Claro. Podemos caer ahí, varón. Definitivo. Podemos hacer lo que acabamos de decir. Yo oro en mi casa y más nada en todo el día. Y 5, 10, 15 minutos. Pero no hay un crecimiento, es como un alimento sólido, ¿verdad? Usted dijo algo importante ahí. Podemos caer en eso. No estamos como los fariseos, ¿verdad, varón? Elogiándonos, aunque hay quienes lo hacen en diferentes lugares, gloria al Señor, porque lo hemos visto. Pero a la hora de un problema, usted ve lo que hay dentro. Mira, te voy a decir esto. El crecimiento de nuestras vidas, hablando espiritualmente, Yes. el crecimiento de nuestras vidas está conectada en la oración. Dígaselo ahí para que yo lo... El crecimiento de nuestras hermano. vidas está conectada en la oración. Es todo. Lucha. Por cuanto usted y yo oremos, de esa misma manera usted y yo vamos a crecer. That's right. El crecimiento de nuestras vidas está conectada en la oración. Amigo que me escucha, hoy más que nunca, Dios nos está llamando a nosotros a orar continuamente. Dejar, yo creo que un poco, dejar bastante el faranduleo, dejar el llamar la atención. Si no vive una vida de verdaderamente íntima para cuando venga, echar raíces, porque usted acaba de decir eso, y vamos a entrar ya mismo en lo que usted acaba de decir de conectarnos al Señor, de estar conectado a los niveles de oración, para que usted lo sepa, y vamos a indagar después eso. Vamos a seguir, hay niveles de profundidad de oración. Se recuerda que la semana pasada tocamos un punto que Jesús dijo, oren por sus enemigos. That's right. ¿Ve que todo está conectado? ¿Cómo cree usted que vamos a orar por nuestros enemigos? ¿Cree usted que una persona común y corriente va a orar por sus enemigos? Jamás y nunca. ¿Quién es el que va a orar por sus enemigos? Recuérdese que estuvimos hablando de que antes la ley decía ojo por ojo, diente por diente. La ley del que tú me das y así te doy. That's right. Si tú me quitas, yo te quito. Pero Jesús dijo, oren por sus enemigos. Entonces, ¿quién es el que va a orar por sus enemigos? Aquel que está conectado en oración con Dios, porque allí va a moldear su carácter. No sus actitudes. Las actitudes son las que aprendemos en el diario vivir. El carácter es la naturaleza de Dios en nosotros. El carácter ya lo tenemos. Nosotros empleamos mal las palabras. Alguien que es enojado o es contento, le decimos, mira, este tiene un carácter ameno, este tiene un carácter serio. No, eso no es carácter, eso son actitudes. El carácter es nuestra naturaleza. Y Jesús tenía una naturaleza de carácter, y el carácter de Jesús era la oración. Y porque Él le dio énfasis a eso, porque Jesús viene a modelarnos a nosotros lo que nosotros tenemos que modelar a la tierra. Y mira, si Jesús mismo siendo Dios, Él ora, mira cómo nos está enseñando, varón. Volvemos al texto un poquito más adelante, donde Él le dice que Él va a entrar en ¿qué? En lo que viene siendo su crucificación, en lo que viene siendo ese proceso duro. Podemos entrar en ese proceso como desglosarlo y estaríamos toda la noche aquí. Claro. Pero Jesús mismo tiene una conquista en la oración, varón. Y le dice a sus discípulos y les insta y les dice, parafraseando yo, hermano, aquí, por favor, ustedes han visto mi manera de orar, estoy orando. Siempre me he dedicado a la oración y ustedes no han podido orar una hora. ¿Oráis para qué? Para que no entréis en tentación. O sea, la oración me fortalece, me hace fuerte en Cristo para yo estar en ese momento que pérdidas, en ese momento de enfermedad, de noticias graves, de lo que está sucediendo. La oración puede ser que mi cuerpo natural
trate de tambalear, pero la oración me va a decir, acuérdate que tú estás en la roca, en Cristo Jesús, tú estás en la mano poderosa. Me lleva la Biblia, hay promesa. Tranquilo, hermano, pero tenemos que cultivar una vida de oración. No podemos vivir como los hipócritas. Hipócritas, pues como dijimos, una vida de apariencia, de que yo oro y oro y oro, pero lo primero que venga, hermano, como le dije, la oración me va a llevar a mí a que cuando una persona me confronte y casi quiera pegarme, yo no reaccione de esa misma manera. Que es lo que hemos estado, el Espíritu, perdóname, ha estado hablando en estos días que hemos estado transmitiendo, Aaron. Habló de manso y humilde, pero todo tiene que ver con lo que el Señor quiere que aprendamos. O sea, que estamos fallando en la oración, hermanos. Tenemos que intimar más con Dios. Pastor, permíteme leerte esto. Dale. Que esto me gustó, esta definición, porque dice que Dios no necesita nuestra oración, porque sigue siendo Dios. Dios no necesita nuestra oración. Y usted me dice, entonces, ¿para qué Dios quiere que oremos? Te voy a dar las definiciones. Porque la oración no solo es la esencia de una comunicación con Dios, sino que es meditar, entrar y adquirimos una afiliación divina. ¡Aleluya, varón! Una afiliación divina. Dios no necesita nuestra oración porque sigue siendo Dios. Pero Dios lo que está diciéndonos por el modelo que es Jesucristo es que yo necesito, tú necesitas, yo como humano, orar para que tú estés continuamente conmigo y haya una afiliación o que una adopción, haya como hijo. Comunión. Ave María, Dios mío. Cuando se habla de afiliación es comunión. Por eso, pero hablo de una adopción de padre a hijo y hablo porque hay padres e hijos que no se hablan en la tierra. Pero como padre tengo eso. O sea, mi oración es que nosotros vamos a estar conectados, nosotros vamos a estar en una intimación con el Señor y así tenemos nuestro oído para ser instrumentos de Dios en la tierra. Amén. ¿Cómo yo voy a ser instrumento de Dios si yo no sé lo que Dios me va a decir? Pues yo no hablo con Él. ¿Cómo yo voy a hablar con usted? Usted es mi patrón y usted me dice, por mueca. Recuerde, Jesús dijo, yo les hablo lo que escuché hablar de mi Padre. Yo les enseño lo que vi hacer de mi Padre. Ahí está. Por eso siempre oraba. Es importante. Yo me imagino siempre el Señor pidiendo directrices, hablándole a Él, diciéndole, Padre, te amo, te extraño. Y fíjate que el Señor siempre está dispuesto a escuchar nuestra voz preciosa, varón. Por eso es que Él nos modeló una vida de oración. ¿Se ha dado cuenta usted al leer los 4 evangelios, puede encontrar que Jesús oró más que hacer milagros y señales? O sea, los milagros y las señales se dieron, pero cuando usted lee los 4 evangelios, usted va a ver que Jesús se apartó a orar, que Jesús se desapareció, que a Jesús lo encontraron al siguiente día en tal parte, que Jesús subió al monte a orar, que Jesús fue al huerto a orar. Yes. Jesús siempre está orando. ¿Por qué? Porque la oración nos conecta al propósito del Padre en la tierra. Gloria a Jesús. Wow, hermano, esto es exquisito, mi querido amigo y hermano pastor. Quiero leerte lo que dice en Colosenses 4:2. Dice, dedíquese a la oración. Muchos textos bíblicos de los apóstoles, Pablo aconseja de todos, mucho. siempre nos habla de la oración que es eficaz, que a ellos los mantuvo de pie y nos mantendrá de pie. Permítame leerte lo que dijo un teólogo, que yo lo escribí, gloria al Señor. El teólogo evangélico Karl Barth dice, escribe, Dios escucha y responde. Dios no es sordo, aleluya. Amén. Escucha hermano esto. Dios no es sordo, dice el varón. Escucha, más aún obra. No obra de la misma manera que nosotros a lo mejor queremos que Él obre. Él obra como Él tiene que orar. Amén. Oremos o no, la oración tiene una influencia sobre la acción. Aleluya. Oiga esto, Definitivo. sobre la existencia de Dios se cumplirá el propósito. Eso es fe. Eso es lo que la palabra define como respuesta a tu oración. Qué cosa más increíble. Wow, eso es poderoso. Repítelo. ¿Sabe? Dice, eso es lo que la palabra define como respuesta a nuestra oración. Es como la palabra define respuesta a nuestra oración. Entonces, mi estimado hermano, hay 3 aspectos
Gloria de la a Jesús. oración. Importante, lo que tú acabas de decir. Uno, es un deber como hijos de Dios. Amén, oiga, es un deber oiga, como hermano. hijos de Dios. Segundo, la oración nos acerca a Dios y Lucha. le conocemos más a Él. Tercero, la oración es un deleite. Yes. Entonces, te estoy hablando de la naturaleza, que es una obligación como hijos de Dios, nuestra naturaleza. Número dos, la oración nos acerca a Dios y conocemos a Dios. Y como tercero, la oración es un deleite, pero la gente no quiere orar. Por eso en el 6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento. Usted tocó algo bien interesante. En el aposento hay una intimidad, Amén. como compañero. ¿Qué es el aposento? Para que la gente pueda entender qué es el aposento. Es tu lugar donde tú te puedas estar secreto. Es tu cuarto, That's right. es tu habitación. Donde, mira, vamos a sacarlo más de ahí, varón. Vamos a sacarlo. Es un lugar, porque a lo mejor no tienen ni cuarto estas personas. No. Es un lugar como Jesús que se iba al monte. Es un lugar donde tú tienes tranquilidad, paz. Donde no hay ninguna celular. Donde no hay ninguna interrupción. Es algo tan íntimo tuyo. Es más, yo creo que a veces ni nadie sabe que tú estás metido ahí. Más que tu padre. Así es. Es donde, ay no, él está allá arriba, yo para allá arriba no voy. Ese se metió para allá al monte. Y eso es en la acción. Amado Dios. Eso es en la acción. Ujú. Vámonos a lo espiritual. Eso es en la acción. Manifestándolo Yeah. en la acción. Vámonos a lo espiritual. ¿Qué dijo Jesús al respecto en Mateo 21:13? Dígaselo ahí, varón. Dijo, mi casa será llamada casa de adoración. Mi casa será llamada casa de oración. El contexto de estas palabras, recuérdese, de que Jesús vino al templo y vio a los mercaderes. Vio a un montón de gente haciendo negocios en la casa, en el templo, Yes. en el lugar donde era diseñado para orar Wow. a Dios. Ahora, en lo espiritual, mi amado hermano, ¿cuál es la casa de oración? ¿Cuál es la casa de oración? Pablo dice en 1 de Corintios que usted y yo somos templo Del Espíritu Santo. del Espíritu Santo, en 1 de Corintios capítulo 3, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo y que Él nos habita. Entonces, si yo soy templo del Espíritu Santo, Yes. la casa de oración de Dios, diga conmigo, soy yo. Amén. Entonces, no hay un lugar That's right. en lo físico, pero es importante apartarte Yes. Yes. del mundo, de la carne, de lo físico, para poderte conectar íntimamente con el Padre. Ahora, dentro de ese lugar de privacidad del aposento, la habitación, Gloria a Jesús. te vas a encontrar en la casa de oración con tu Padre. ¿Sabe por qué? Esto me hace recordar que en el antiguo pacto, o sea, en la ley, en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios, que Dios los usaba y Dios los libraba de cualquier guerra, ellos levantaban un altar de Yeah. piedra. Y cada vez que la gente de esa región pasaba por ese altar, recordaban de que Dios, al ver ese altar, Dios los había librado. Entonces, cuando usted y yo, Abraham era un hombre que siempre en todo lugar levantaba. Abraham, Jacob, Siga. Abraham y Jacob, de los jueces, Right. muchos levantaron Elías altares. restauró un altar, pero sigamos entonces lo que usted está hablando. Siga, Pero varón. lo importante, amado, es de que poder entender de que no es un lugar físico, sino un lugar espiritual. Por eso, La le casa dije, de oración. por eso le dije que el que entiende ese contexto lo hace en su casa, pero también lo hace en su trabajo, donde quiera que esté. ¿Me está entendiendo, varón? Yo puedo orar porque el templo del Espíritu Santo dentro, yo conozco personas que en su hora de break, varón, toman su lunch, 10 minutos y 10 minutos se agachan y están orando. Ellos hicieron ese lugar allí, dentro de ellos, un lugar de oración. Y continuamente lo hacen para aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos están siendo cortados y no nos da a veces el exceso de trabajo y de la vida cotidiana. No nos deja, varón, a veces tantas cosas que cuando ya vamos a orar estamos
tan cansados que lo que tiramos al Señor, gracias. Fíjate, amado, que hace 5 años atrás todavía pensábamos que nuestras iglesias, nuestros templos, son nuestros lugares de oración. O sea, no hay mayor conexión que ir a la iglesia. Esa es una mentira de la carne y del hombre. Porque la mejor conexión que tenemos es con nuestra iglesia, que soy yo, para con Dios. Imagínate qué está sucediendo hoy, que todos los templos están cerrados. Y este es el problema que el Señor hoy nos quiere demostrar y enseñar a nosotros. Usted tocó algo bien interesante, incluso con la adoración. Claro. La gente va conectada, por es eso, una conexión. Han hecho el lugar, como dice eso, entramos en un sistema hipócrita porque solamente en la iglesia me quiero lucir de que allí oro, que a veces usted va a la vida y no oran, los que están tienen piedras molidas y gloria al Señor. Por eso le digo, y nuestra vida refleja lo contrario. El que tiene una vida de oración se demuestra en casa, donde sea. Esto empieza en casa, esto empieza dentro de nuestras casas, para cuando haya una verdadera culto de oración, sea de oración. Porque usted va a los cultos, y perdónenme hermano, pero es lo que está sucediendo y tenemos que hablarlo, varón. Amén. Usted va a los cultos y las personas llegan primeramente tarde el culto de oración. Es el menos que se llena, para que usted lo sepa. Es el menos que se llena. Y segundo, las personas que van a ir a chismear y a hablar. Eso no es oración, eso es chismezón. Que eso al Señor no le gusta. No. Por eso usted dijo que dijo han convertido mi casa en que mercader y en cueva de ladrones. Cada vez que nosotros, en vez de ir a la iglesia, interceder a orar, porque hay algo bien interesante, hermano. Y yo sé que el tiempo se nos está acabando y vamos a seguir un poquito más extenso. Varón, porque la oración dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Y cuando yo la mezclo con mi hermano, mejor, perdón. ¡Boom! Poderoso. La oración. Oh my God. O sea, hemos minimizado, varón, eso. Entonces, la pregunta es, varón, ¿en qué he convertido la casa de oración? ¿En qué he convertido la casa de oración? En una máquina de trabajar. En una máquina de trabajar. En una máquina de todo. En un conformismo. That's right. Mire, estamos tan conformes que ya hoy ver un servicio online ya es suficiente. Mire, llegamos al extremo, hermano, de que le voy a decir esto. Hay personas que con escuchar una alabanza dicen, ya escuché palabra de Dios. Qué raquítico. Qué raquítico estamos, es cierto lo que le está tocando. Mira, la oración dije que era un deleite. Es cierto, varón, es cierto, hermano y amigo que me escuchas, y espero que el Espíritu Santo de Dios, como nos está ministrando a nosotros, porque la palabra corta para allá y nos corta para acá, nos amonesta de que tenemos que hacer verdaderamente, poner nuestra vida en disciplina y hacer que un schedule de oración, de llevar que una intimidad con el Señor. ¿Verdad lo que dice? A veces hay personas, medite usted de allá en su casa, solamente escuchando una predicación por internet, y en todo el día no hemos orado, varón, lo que le dije, y nos tiramos de rodillas y le damos gracias al Señor. Pero si no lo dejamos ni hablar, ¿no es así, varón? Así Es como yo le diga, hermano Pastor Dimitri, le bendiga, ¿cómo está? Gracias por lo que hizo por mí. Me voy. Y él se quedó así. Eso sucede y es triste. Yo creo que hoy Dios nos está llamando a que nosotros volvamos a... Por eso Dios ha puesto esto, hermano, que tenemos que conocer a Jesús. Estamos tan lejos de conocer al Señor. Porque usted dice, Jesús se deleitaba en hablar con su Padre, en ganar victoria, en estar en esa presencia. Yo creo que no hay nada más hermoso que estar en esa presencia y cultivar ese amor de oración, ¿vale? Yo no lo digo por las personas que yo veo, yo lo digo por mí mismo. Por eso nosotros somos Espíritu Santo. Cuando uno pierde el deleite de la oración, lo pierdes todo. Te vuelves un activista de la religión. Mira, en el mundo tenemos dos cosas. O somos sinceros y reales, o somos activistas e hipócritas. Porque cuando leímos el texto en el capítulo 5 de Mateo, capítulo 5 o capítulo 6, perdón. Capítulo 6, versículo 5 en Mateo, hablamos de que Jesús amonesta a los maestros de la ley y los llama hipócritas y les dice, no oren de esta manera, y empieza a darles una amonestación. ¿Por qué? Porque en la vida nos volvemos activistas. Creemos que porque sabemos Biblia, sabemos textos bíblicos, podemos manejar los textos bíblicos, tenemos un léxico bien elocuente que puede convencer a cualquiera. Es más que suficiente y no intimamos con Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando nos abate cualquier circunstancia en nuestra vida?
Allí no va a funcionar la Biblia, los versos que sepamos, ahí no nos va a funcionar el buen léxico que tengamos. ¿Por qué? Porque lo único que nos va a sostener firmes, arraigados, anclados en la roca es el nivel de oración que tengamos con el Padre. Y digo nivel no porque hablemos de ciertos niveles que te van a capacitar, no, el nivel, o sea, me estoy hablando de una actitud correcta de oración con el Padre, humilde y genuina. Y me enseña como usted acaba de decir, a depender totalmente y exclusivamente de Él, de estar al lado de Él, de escucharlo, de estar, por eso les tomó el Señor y les dijo, este ejemplo que estaban modelando aquellos religiosos que habían trastornado todo, yo no quiero que caigan así. Mira cuánto Jesús nos ama y cuánto amaba a sus discípulos, que se preocupaba por ese modelo, porque ese modelo los estaba llevando a una vida de apariencia, hermano. Y yo creo que hoy Dios nos está hablando a nosotros que nosotros no tengamos una vida de apariencia, sino una vida de vivencia. Amén. Es mejor que nosotros que estemos en lo oculto donde nadie nos está viendo, pero cuando salgamos haya fruto. Y haya fruto, que el Señor diga, ese es mi hijo, Él me conoce, Él sabe mi voz. Y no vivir una vida de apariencia, mi querido hermano, porque como le dije, yo he visto, hermanos, personas que han perdido seres queridos y tienen una paz y una tranquilidad, varón. Ahí está la esencia. Porque están arraigados. That's right. ¿Sabes? Ahí salen los frutos a reducir y decir, wow, ahí está el Señor. Esta persona verdaderamente tiene una comunicación con el Señor. Definitivo. O sea, y es su vida de intimación con el Señor. Y el Señor te lo dice, no sean como ellos. Y yo creo que nosotros debemos de cada día doblar rodillas y procurar que nosotros tengamos una intimidad de oración con el Señor. Profundo. Hermano, volvamos de nuevo a la oración. Hay efectividad, hay respaldo del Señor en nuestra vida. Cuando nosotros oramos e intimamos con el Señor. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Amén. Muchos textos en la Biblia nos hablan sobre orar sin cesar, como lo mencionamos. Habla también, tú sabes, orar en todo tiempo. Nos insta a orar por nuestros enemigos. Nos reta, varón. Nos reta. Y como yo siempre digo esto. Nosotros debemos de, como yo por lo menos voy al gimnasio, y mientras usted también ha ido al gimnasio, y usted sabe que mientras nosotros, el cuerpo exterior, hablando del cuerpo exterior, que lo vamos a llevar a lo espiritual, varón, nosotros comenzamos, vamos a ver un cambio en todos los aspectos, una transformación, pero también hay una elevación de masa, de músculo, de resistencia. El cuerpo ya no es el mismo, es la palabra Amén. Que quería usar. Y así es nuestra vida espiritual. Cuando nosotros empieza a morir nuestro yo y seamos dominados, ¿por qué? Por el Espíritu. Amén. Y nuestro Espíritu comienza a tomar más fuerza cada día. Una relación firme y estable con nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Quiero compartir algo bien importante. Fíjate lo que hace... cuando conocemos a Dios, y en este caso conocemos a Jesús como modelo, podemos entender de que mientras más queremos ser como Jesús, o mientras más conocemos a Jesús, tenemos que ser como Él. Entonces los discípulos o los hijos de Dios, aquellos que han creído en Cristo, quieren ser como el Maestro. Una de sus características más evidentes es la oración. Yeah. Y quiero leerte una historia sumamente interesante que todo el mundo conocemos en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 9, cuando Saulo de Tarso se encontró con Jesús. ¿Quién era Saulo de Tarso? No me voy a entretener porque todos conocemos de que era un asesino y seguidor de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucedió cuando chocó realmente con el Maestro? Y quiero leer en el capítulo 9, versículo 13. Mira, aquí vamos a entrar en un punto bien importante. Todo aquel que se hace llamar cristiano o hijo de Dios debe de tener la evidencia de que es un hombre de oración. Y una mujer también. Hombre y mujer. Cuando hablamos hombre estamos hablando de, Amén, pero hombre y mujer. Para aquellos que nos están escuchando, a lo mejor son nuevos y no entienden, sinceramente los hombres no. No, hombre y mujer. Ahí lo especificó él. Mira lo que dice, entonces, acuérdese de que el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, Ananías recibió una orden de ir a buscar a Saulo.
puede leer todo el capítulo 9, ¿verdad? Pero quiero centralizarme en algo. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Punto bien importante. En el contexto de esto que yo le acabo de leer, dice que cuando Ananías lo envió, Ananías le preguntó al Espíritu Santo, ¿y cómo lo encontraré? Y el Espíritu Santo le dijo, ve a esta casa, de esta calle, y cuando entres a esta casa, he aquí al hombre que tú buscas, él ora, iba a estar orando. Y cuando Ananías entró a la casa, el primero que vio fue a Saulo. ¿Por qué? Porque estaba orando. Hay una transformación. Entonces, cuando venimos a Cristo, volvemos a nuestra naturaleza, a nuestro origen. Nuestra naturaleza, nuestro principio es la oración. That's right. Recuérdense que cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén, dice la palabra de que todas las tardes bajaba Dios a hablar con ellos. Pero cuando ellos pecaron, ellos se escondieron, no Dios. Dios no se esconde de nosotros. Para hablar con nosotros. Y amigo que nos escucha también. Quien se esconde de Dios somos nosotros. Y aquel ahora mismito que no le sirve al Señor, Dios está ahí queriendo hablar contigo. Lo que tienes es que volver a regresar a Él. Para Él tener una comunicación. No hay nada más eficaz, nada más hermoso que escuchar la voz sublime de nuestro amado Salvador. Él que siempre está ahí, hermano que me escucha, mi querido hermano. Estamos ya casi por terminar, mi querido hermano, amigo pastor, gloria al Señor, pero quiero ir un poquito más allá. Cuando el Señor, y aquí vamos a seguir navegando, en la oración tenemos la efectividad de mantenernos de pie en medio de la prueba, hermano. Amén. Vamos a tocar ese punto porque yo sé que hay hermanos que no han visto respuesta. Pero hermano, usted no me diga a mí que solamente teniendo 5 minutos de oración el Señor va a libertar a su esposo. Él lo puede hacer y lo quiere hacer, pero Dios quiere trabajar con nosotros. Dios quiere trabajar con nosotros. Mira, yo he sabido de testimonio, pastor, y yo sé que es así, muchos hermanos que están aquí. Yo he sabido de testimonios que el Señor ha levantado personas en la madrugada. Incluso yo he tenido esa experiencia a interceder por personas, varón. Mira qué importante que el Señor levanta personas para interceder por familiares. Y después usted se entera y dice, yo no sé qué me pasó, Dios me protegió, porque es la palabra que usan. Tuve una situación hoy y ahí Dios me levantó en la madrugada a orar por ti. O usted lo llama y dice, ¿estás bien? Dios me levantó a orar por ti, ¿te sientes bien? Y usted le dice, Dios solamente sabe la batalla que estaba pasando. O sea, que hay una efectividad, hemos minimizado el poder de la oración, varón. Amén. Hay respuesta, podemos ir a la Biblia. Ana, ¿qué hizo Ana? Ana lleva su condición al templo y llega a tal magnitud, varón, que la oración tiene un efecto en el cielo y provoca que su vientre comience a dar a luz. Eso es poderoso. En el mundo espiritual se rompe en cadena por oración, varón. Yo te puedo compartir un testimonio mío personal de cómo Dios obra, y es el mismo Dios que menciona la Biblia, el mismo Dios que hizo milagros el ayer, el que hace hoy y el que hará por ciento. Yo tengo un testimonio. Lo voy a hacer pero cortito, si me permites compartirlo, porque si Dios se lo dio porque sea edificación de es parte de la oración.
Como muchos saben, yo soy inmigrante. O sea, yo no tengo ninguna nacionalidad estadounidense. Soy salvadoreño. Vine a este país en 1999, en los cuales gocé por unos años el privilegio de tener TPS, pero lo perdí en el 2004 por X razones. Del 2004 al 2015 yo pasé ilegal todos esos años, batallando, confiando en el Señor, haciendo un montón de cosas. Pero en el 2015 hicimos una apelación para poder tener, aplicar para asilo. No se nos dio. En el 2019 a mí se me llama para ir a la corte. Ajá. Pero el milagro que te quiero compartir y respuesta de la oración no es lo que vaya a suceder en la corte, porque yo estoy confiado y fuimos a la corte y todo esto, pero tengo una corte en el próximo año 2021, pero el asunto del testimonio no es la corte, sino que todo este proceso cuesta dinero. Yes. Entonces, el testimonio que te quiero compartir, y lo compartí así un poco rápido para que puedas entender de lo que yo te estoy hablando, era de que en diciembre del año pasado, a mí se me estaba cobrando $9,000 aparte de los 5,000, de los 7,500 que yo ya había pagado al abogado. Wow. O sea, es un dineral. A mis hermanos, mis dos hermanos, ellos pagaron alrededor de $18,000 y le estaban cobrando alrededor de otros $18,000, más o menos, no son cifras exactas, pero había que pagarlo. Pero nosotros estamos orando para el propósito de Dios, y seguimos orando para el propósito de Dios. Aleluya. Pero mira lo interesante de todo esto. Entre mis dos hermanos y yo era una deuda en abogado de $25,000. Wow. A pagar $25,000. El milagro sorprendente de Dios y que me sorprendió fue cuando el 22 o 21 de diciembre yo recibo la llamada de la muchacha que me estaba dando el seguimiento y me dice: la oficina de los abogados, aparte de que los casos de ustedes no están cerrados, ellos han tomado una consideración contigo y tus hermanos y han puesto todo en hacer como un consolidated payment, o sea, una unión de todos los pagos, y viendo todo el dinero que ustedes ya pagaron, ellos han tomado la decisión de que de esos $25,000 solo van a pagar $1,667 cada uno. Wow. 1,667 yo, 1,667 mi otro hermano menor y el otro hermano que sigue. O sea, son alrededor de casi $5,000 en los tres. De 25, o sea, nos exoneraron $20,000. Mira, yo me quedé, pero dije, wow. De los cuales hemos estado pagando, ¿verdad? Ese dinero. Y ha sido para mí, es un milagro, es una respuesta de Dios. Gloria a Jesús. Porque, mis hermanos, déjame decirte, a un abogado aquí en Estados Unidos, como decimos en mi país, no se le va una liebre viva. Wow. Lo que tú debes lo tienes que pagar. Eso solamente lo hace Dios. Solamente lo hace cuando Dios. Nosotros clamamos a Él en oración sinceramente. Eso, hermano, que este testimonio, esto es poderoso, varón. Mira, y allí todo ese proceso a mí me ayudó a entender de que mi vida no va a tener sentido si yo no estoy conectado a la vid, que es Cristo. Y la vid nos conecta con el Padre. ¿Cómo entonces vamos a tener esa esencia? Vamos a recibir la fortaleza, la seguridad, la confianza. Usted puede tener mucha fe, pero la fe sin acción es una fe muerta, dice la palabra. Si la fe no tiene acción, es una fe muerta. O sea, muchos tienen fe en una cosa, en otra, en otra, pero la fe que tiene que estar puesta es en Dios, confiar. Hay una traducción, la Nueva Biblia Viviente dice y traduce la fe como la confianza en Dios. ¿Qué es así, la confianza en el Señor? Si tenés confianza en Dios, tenés fe. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que es fe? Es la certeza
y la seguridad, la convicción de aquellas cosas que no ves, pero son. Ahora, ¿qué es confianza? Alguien que confía plenamente en otra persona que tiene cuidado de él. Pero eso lo vamos a lograr solamente orando, hermano. Gloria a Jesús. Se nos ha acabado el tiempo, como Amén. todas las noches. Ha sido hermoso que el Señor nos haya hablado una vez más. Yo espero, hermanos, que podamos cambiar nuestra actitud, podamos Amén. intimar más con Dios, tomar en serio lo que Dios nos ha hablado, de que intimemos, de que oremos, de que pongamos primordial esa relación, esa intimidación, que la vamos a hacer por medio de la oración. Tendremos conocimiento del Señor, tendremos resultados extraordinarios para nuestra vida espiritual, y nuestra también vida exterior también va a ser afectada por eso. Y la gente dirá, tú no eres la misma persona, gloria al Señor. A ti algo te pasó, y es que tu vida de oración va a seguir continuando creciendo, porque lo único que vas a querer es estar en la plenitud y en la presencia de nuestro Señor, en la cual hay gozo, gloria a Jesús. Hasta aquí nuestra parte, gloria al Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano que nos haga una oración rapidito para que podamos, gloria al Señor, seguir hacia adelante en esta vida, gloria al Señor, hasta que nuestro Maestro venga, gloria al Señor. Padre, gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento, por permitirnos dialogar de este tema hermoso de la oración, amado Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que todo aquel oyente, Señor, de tu palabra pueda hacer un examen introspectivo en su vida y pueda decir, yo necesito orar más, yo necesito conectarme más contigo, Dios, yo necesito conocerte más, yo necesito intimar más contigo, hermano. Mira, yo te invito a que puedas meditar en este momento y le digas al Señor, Señor, yo quiero intimar más contigo, quiero comenzarlo a hacer paulatinamente, orar contigo, Dios, relacionarme, tener comunión contigo, Dios. En esta hora, Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, bendito Dios, que están conectados, sean bendecidos con toda bendición del cielo, amado Dios, y que sobre todo, bendito Dios, podamos ver a tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra en el libro de Hechos de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hay vida en Cristo, y la vida que Cristo nos da es para la eternidad. Aunque padezcamos en este mundo, en esta tierra, pero ten la seguridad de que tu vida es eterna, y un día estaremos cara a cara con nuestro Padre, y vamos a glorificarle, y vamos a exaltarle aún más, con mayor gozo, con mayor alegría, aún de lo que lo estamos haciendo. Pero yo te invito a que nos conectemos con el Padre todos los días de nuestra vida. Les bendigo, abrazos en el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta aquí nuestra parte, gracias por sintonizarnos, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Gloria a Jesús.